Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Saludamos a nuestros televidentes y le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta ocasión. Nos acompaña el abogado, activista social y persona que ha estado siempre muy dinámica en torno a la vida política de Buenaventura, que ha ejercido cargos públicos en la ciudad, su más reciente su paso por la alcaldía como secretario de gobierno. Estamos hablando del doctor Ulpiano Riascos Arboleda, a quien nos complace saludar y darle la bienvenida a nuestro programa Diálogos de Ciudad. Es un gusto tenerlo con nosotros. El gusto es mío, Erzaín, un placer también estar acá, un honor compartir con usted el diálogo que adelantaremos hoy en beneficio de la ilustración de nuestros televidentes acerca del tema que vamos a tocar. Y nos convoca un tema que sigue siendo palpitante, que definitivamente está marcando el presente y decidirá el futuro del país en buena medida. Hablamos de la reforma laboral que fue aprobada el 25 de junio y que por lo tanto la conocemos entonces con ese paso que tuvo con el acompañamiento popular y esa pugna tan marcada entre el gobierno colombiano y los sectores que se oponían a ella. Se trata entonces de conocer y recoger los aportes de una persona que ha estado muy atenta al tema para comprender aspectos claves de la reforma como tal, pero también para comprender y ponderar lo que significa para los movimientos populares de Colombia que se haya dado este paso. Es parte de lo que nos proponemos hoy, doctor Ulpiano. Bien. Bueno, si bien es importante adentrarnos en los aspectos específicamente reformados en el Código Sustantivo Laboral, me parece que vale la pena, antes de abordar la especificidad técnico-jurídica, abordar el contexto político dentro del cual se produce este paso gigantesco en la dinámica de las conquistas de los derechos de los trabajadores de Colombia. Empecemos diciendo que por lo menos en dos momentos estuvo, como se dice técnicamente entre el lenguaje de los congresistas, hundida la reforma, ¿cierto? Completamente hundida, al punto de que con celebraciones a bordo de parte de quienes presionaron para que se hundiera, y luego en un gesto muy audaz de parte del gobierno se logra avanzar y ponerle pueblo a ese esfuerzo. Maestro Ulpiano. Sin lugar a dudas, un elemento determinante en la aprobación de la reforma fue justamente la apuesta que hace el presidente Petro como reacción a la actitud canalla e inicua que desarrollaron los miembros de la Comisión Séptima del Senado al darle una sepultura terrible a la reforma. Cuando digo sepultura es que ni siquiera estaban permitiendo que se diera el debate, porque si se da el debate y en franca lid, digamos, se pierde la proporción o la correlación de fuerzas entre gobierno y oposición, pues no era para celebrar, pero sí para respetar ese hecho como una acción propia de la dinámica de la democracia parlamentaria. Pero es que acá intentaron fue aniquilar la reforma, no permitiendo su discusión, enterrándola, sepultándola. Y eso, por supuesto,
no es un fenómeno casual. Eso responde al tipo de intereses que representan los miembros de la Comisión Séptima del Senado, que por supuesto no trabajan en función del interés general como se lo dicta la Constitución y la ley, sino que trabajan en función de los intereses mezquinos de un conglomerado empresarial que no está dispuesto a compartir ni un céntimo de las utilidades y de los beneficios que logran en su proceso productivo, que resulta ese proceso productivo, esos beneficios que resulta de el trabajo de los trabajadores, casualmente, que son los que con su trabajo, con su mano de obra, enriquecen las arcas de estos conglomerados empresariales. Entonces, enfocados únicamente en su utilidad, en lo que llama el presidente su codicia, en total desentendimiento de los intereses populares, de la dignidad de los trabajadores. Recordamos para nuestros televidentes, estamos con el doctor Ulpiano Riascos Arboleda en este programa Diálogos de Ciudad, haciendo un análisis de lo que significa pues, para el pueblo colombiano, para los trabajadores, la reforma laboral 2466 del 25 de junio, pero también las implicaciones que tiene como una conquista social, popular y política. Y justamente usted está hablando de que hay un sector que se oponía y eso, intentándolo enmarcarlo en el contexto nacional, decimos que es en una sociedad muy desigual económicamente, ¿no? De lo cual también hace referencia frecuentemente el presidente Gustavo Petro. Sí, de hecho, nosotros para, abordar el tema de la reforma laboral de 2025, no podemos dejar de lado el antecedente más importante de este movimiento actual. Es justamente la ley 789 del 2002, promovida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que fue el que en una acción regresiva le arrebata derechos a los trabajadores. Recordar, por ejemplo, que una de las cosas más importantes que hizo fue convertir la jornada diurna de trabajo, que para 2002 iba entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, la extendió hasta las 10 de la noche. Es decir, convirtió parte de la noche en día con el único objetivo de beneficiar a los empresarios, pero perjudicar y afectar de manera muy grave a los trabajadores. Se aducía entonces que esa reforma iba a permitir la creación de miles de empleos y que iba a militar en favor de los intereses de los trabajadores. Las estadísticas del DANE de entonces muestran con toda claridad que no se produjo tal aumento de empleos, que lo que sí se produjo fue un mayor enriquecimiento de los sectores más poderosos económicamente del país y un empobrecimiento de los trabajadores. De hecho, el Ministerio del Trabajo tiene un cuerpo de estudio que determinó que para entonces cada trabajador perdió en promedio 43 millones de pesos de su patrimonio, lo cual lo que hizo fue ahondar más las brechas de desigualdad con las que cuenta este país. Ya sabemos que a nivel internacional estamos entre el segundo o tercer país más desigual del mundo. Pero en vez de promover acciones tendientes a cerrar las brechas, lo que se hizo entonces fue profundizar esas brechas. Y yo le cuento, doctor Ulpiano, y para nuestros televidentes, cuando estaba en curso pues, el trámite de
la reforma, y en esos días pues muy cercanos a haberse aprobado, pasaba en mi caso por los lugares, por ejemplo, como los centros comerciales, los teatros, donde hay personas jóvenes que trabajan de manera muy dura atendiendo público, que requieren la presencia física y la atención total, y yo veía cómo esas cientos de personas y miles de personas de inmediato se van a beneficiar porque tienen que comenzar a aplicarle justamente ese recargo por las horas extras. Son cosas que de inmediato cambian la realidad seguramente de miles de familias, y no siempre lo percibimos a simple vista, maestro. Por supuesto. La Comisión Económica para América Latina, CELAC, ha revelado un estudio según el cual la aplicación de la reforma laboral colombiana va a traducirse en un aumento de la capacidad adquisitiva del hombre promedio colombiano de aproximadamente 43%. También ha establecido que van a aumentar empleos, porque en la medida en que entre un flujo de capital a circular dentro de la dinámica económica, pues obviamente ese aumento de capacidad adquisitiva va también a impulsar la producción, los servicios, el comercio, etc. Ahora, maestro, para el caso ya práctico, estábamos observando que hay que reconocer que una cosa es la expedición de la ley y otra cosa el que se aplique, ¿cierto? De hecho, vemos que hay alguna parte del articulado que tiene aplicación inmediata y otros tienen que esperar un tiempo o se van aplicando progresivamente, como por ejemplo el tema de el trabajo en días festivos y dominicales. Esas cosas, allí le pregunto no solamente como abogado, sino como activista social y como actor político, ¿no cuenta el hecho de que los sindicatos y los trabajadores sigan muy atentos el curso de la aplicación de la ley, que se mantengan como muy activos haciendo las exigencias y apropiándose del contenido de la norma? Históricamente, las normas convertidas en dogmas jurídicos son el resultado de la realidad social que se plasma y que se convierte en ley. Es, digamos, la fuerza del movimiento social la que logra las transformaciones que a su vez también consigue la transformación normativa, que avanza, que le permite avanzar de una normativa obsoleta, atrasada, para que se actualice con la realidad. Asimismo, no basta con que se emita una norma si esa norma no está suficientemente respaldada por la organización social, por la organización popular. Desde ese punto de vista, me parece que una vez aprobada, es al movimiento sindical, al movimiento social, al movimiento popular, al que le corresponde apropiarse de esta nueva ley en el sentido de difundirla entre sus bases para darle mayor fuerza, legitimidad y capacidad, digamos, de exigencia en su cumplimiento. Ahora, doctor Ulpiano, haciendo el análisis del tema ya desde el punto de vista puramente político, yo diría que tengo una crítica frente a los propios actores sociales que en Buenaventura han acompañado pues, las luchas del gobierno nacional respecto a que no han hecho una manifestación o no se han pronunciado respecto de ese logro político, no se ha ponderado como una conquista muy significativa. Esa es mi apreciación. ¿Usted qué puede decir? El acto que desarrolló el presidente de la República en la promulgación de la ley debió replicarse por todo el país, celebrando una conquista, celebrando un triunfo, que no es poca cosa. Nos enfrentamos a los poderes constituidos de mayor fuerza
en este país, porque como lo ha dicho el presidente Petro, nosotros hemos ganado el gobierno, pero no hemos ganado el poder. El poder sigue latente allí en cabeza de quienes históricamente lo han detentado. Así que ese acto, repito, simbólico, muy importante que se desarrolló en la promulgación, debió replicarse por todo el país y no solo quedarse en la celebración del acto, sino darle un impulso permanente a la difusión, a la socialización, a la visibilización de la norma, como un trofeo del pueblo, un trofeo que ganó con mucho esfuerzo. Porque, ojo, solo se pudo dar esa reforma en la medida en que el presidente, con su acción audaz, como usted la define, puso a las élites del establecimiento entre la espada y la pared. Ellos estudiaron las encuestas y se dieron cuenta que más del 40% del pueblo colombiano apoyaba la consulta popular. La propuesta de consulta. La propuesta de consulta. Y que de ese 40%, seguramente iba a haber un 80% que iba a apoyar el sí. Entonces, vieron puesto en riesgo, en realidad, su poder. Y rápidamente, entonces, reversaron su conducta de hundimiento de la reforma. Lo reversaron reviviendo un recurso de apelación que había sido interpuesto y que el presidente del Senado había engavetado por 8 semanas. Solo cuando entendieron la dimensión de la consulta popular y las repercusiones que esa consulta popular hubiera generado en contra de sus intereses, entonces se apresuraron a desempolvar el recurso de apelación y dieron paso entonces a la reforma. No fue por voluntad de ellos, no nos regalaron nada, fue la presión de la propuesta de la consulta popular y la movilización del pueblo que mostró que Petro no está solo y que esa gente que participó en las manifestaciones, en la de Bogotá, en la de Cali, en la de Barranquilla, estaba respaldando la reforma laboral. Ahora, doctor Ulpiano, no sé si usted le haya hecho seguimiento a la forma como han cubierto los grandes medios de comunicación desde el 25 de junio hacia acá el tema. Pues han ido haciendo desarrollo pues de cómo se va aplicando y definitivamente al ser ya una realidad digámoslo así, han relajado su posición y han comenzado a mostrar como las bondades de que la ley entre en vigor a medida que se van aplicando beneficios. ¿Usted le ha hecho seguimiento a algunos de los análisis sobre el tema? Sí, pues es natural que frente a lo arrollador de la evidencia, ellos tengan que flexibilizar esa postura rígida que mantenían, pero una postura rígida que no estaba precedida de un razonamiento lógico, sino que respondía al ciego fanatismo de la defensa de los intereses de las élites, porque en últimas, estos medios de comunicación son propiedad de los grandes empresarios de este país. Ya sabemos que Caracol Televisión forma parte del patrimonio de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ya sabemos que RCN está asociada a la familia Ardila Lule, ya sabemos que estos medios de comunicación son instrumentos de
las élites colombianas mediante los cuales intentan adormecer, desinformar y distorsionar la realidad en beneficio de sus intereses. Caracol Televisión es del grupo de la familia Santo Domingo, pero en general sí sabemos, claro, son grandes familias que se apropian de los medios de comunicación masivos en el país y eso cuenta muchísimo. Ahora bien, maestro Ulpiano, veo que usted también está preparado para ayudarnos a resaltar los temas que son más influyentes de la reforma. Hay algunos aspectos que llamaron mucho la atención, ¿cierto? Como por ejemplo los que usted mencionaba de las horas extras, los festivos y los dominicales, esa remuneración, pero la reforma es muy amplia. ¿Usted qué aspectos destaca y considera que son claves? Para mí, yo destaco tres aspectos. Lo del horario de trabajo, las jornadas laborales, que después de que el señor Uribe dejó el recargo nocturno a partir de las 10 de la noche, es decir, que desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, quienes trabajaran no tenían derecho a ese incremento del 35%. En el año 2017, con el gobierno de Santos, se rebajó una hora y quedó a partir de las 9, pero igual pues seguía habiendo ese déficit, digamos, de reconocimiento de derechos allí, y ahora entonces ya es a partir de las 7 de la noche que se gana el recargo nocturno. Claro, como usted lo decía, no es de aplicación inmediata, pues es de aplicación inmediata, digamos, lo del recargo nocturno es a partir de diciembre de 2025. Lo otro es el recargo para dominicales y festivos. Este se va a aplicar de manera gradual. Para 2025, a partir de julio, el 80%. Sí, señor. ¿Sí? A partir de julio de 2026. El 90%. El 90% y a partir de 2027 el 100%. Sí, es decir, allí recién retornamos a lo que teníamos antes de 2002, el 100% del recargo en dominicales o festivos. En 2002 estábamos en 100% y se redujo al 75%. Sorprende cómo entonces tuvieron que pasar 25 años y muchas luchas, ¿no? Muchas luchas. Y entonces usted como ciudadano, como persona que conoce las leyes y que conoce la dinámica de la ciudad, ¿qué sugiere o qué comentario puede hacer para la persona común y corriente que ve el programa y dice, claro, yo soy trabajador, pero yo solo no puedo hacer que las normas se apliquen? ¿Cuál es el camino a seguir? Bueno, una vez convertido en ley, pues es una obligación para los empleadores aplicar y respetar. Sin embargo, a pesar de que las leyes están allí, nosotros vemos cómo de manera cotidiana muchísimos empresarios en este país burlan la ley, no la aplican. Allí el presidente o el ministro de Trabajo anunció el nombramiento de por lo menos 1000 abogados que se encarguen de supervisar, haciendo visitas in situ a las empresas para verificar que se esté aplicando la norma. Pero entonces es necesario que las organizaciones sociales, que los sindicatos, que las cooperativas de trabajo asociado, etcétera, entonces se apropien de la ley para tener las herramientas que les permita interpelar a los empleadores que en un momento dado no quieran aplicar la ley o quieran desconocerla.
Estamos grabando el programa Diálogos de Ciudad con nuestro invitado, el doctor Ulpiano Riascos Arboleda, en la última semana del mes de agosto. Significa que hace 2 meses se aprobó la reforma laboral. Y en el curso de esta semana, esta última semana de agosto, se conoció el caso de una cadena de supermercados muy grande, muy importante, de familias muy ricas, de la cual, según información publicada oficialmente con declaraciones de voceros del Ministerio del Trabajo, cerca de la tercera parte de los trabajadores de esa cadena de supermercados no están directamente vinculados, están tercerizados, maestro. Tercerizados. Ese es uno de los grandes avances, entonces, que se abordan en la norma, pero que mira, se cumple lo que usted está diciendo. Hay que hacerle seguimiento para que se apliquen, ¿no? Para que se apliquen. De hecho, en la reforma se vuelve mucho más rigurosa la sanción, se vuelve más grande, se imponen sanciones mucho más grandes para aquellas empresas que tercericen por fuera de los parámetros que indica la ley, porque la ley establece pues unos parámetros en los que sí se puede tercerizar. Sí, señor. Pero hay otros, eso tiene un límite. Entonces allí se incrementan las sanciones para quienes por fuera de los parámetros establecidos en la ley tercericen o utilicen empresas de... Bien. Bueno, maestro, estamos llegando al final de nuestro programa Diálogos de Ciudad, y yo quisiera aprovechar su conocimiento de la dinámica de la ciudad para que usted me dé su apreciación de por qué será que no se ha producido eso que comentaba usted en un momento del programa, de que no hayan reaccionado, en el caso de Buenaventura, los movimientos sociales y los sindicatos a capitalizar, digámoslo así, esta conquista. ¿Cuál podrá ser la explicación desde el punto de vista sociológico y político? Pues la verdad resulta muy difícil uno desentrañar pues la causa, porque uno sí ha visto muy activos a los compañeros y a las organizaciones en el respaldo a las propuestas del gobierno, ha visto un acompañamiento en las marchas, muchas que se han producido en Buenaventura, otras marchas por fuera de Buenaventura en donde los compañeros han viajado con sus delegaciones a apoyar. Entonces no encuentra uno mucha claridad de por qué, a menos que lo que esté ocurriendo es que no hayan dimensionado la importancia de la norma y la necesidad de socializarla con los trabajadores, la necesidad de instruir a los trabajadores y que los trabajadores comprendan la verdadera dimensión social y económica que tiene esta reforma. Para terminar entonces, una última pregunta aprovechando su formación de abogado, y es que estamos refiriéndonos a la reforma laboral y hablamos como si en Colombia existiera una sola ley, digámoslo así, pero hay que admitir, hay que reconocer que esa es una de las complejidades de Colombia, y es que en realidad hay muchos, como dicen los abogados, regímenes, ¿cierto? Regímenes. Es decir, hay muchas particularidades. Entonces, la reforma aplica para lo que se llama el sector privado, pero para el sector público hay muchas especificidades. Una cosa es el sector de la seguridad, el sector de los jueces y toda la rama judicial, y otra el sector de educación, etcétera, para que usted en su lenguaje nos le explique a los televidentes un poco esa diferencia, que la reforma laboral aplica para una parte de la sociedad, no para toda. Sí, pues hay un régimen que está orientado a regular las relaciones laborales de los trabajadores en el sector privado. Y hay un régimen que está encaminado a regular las relaciones laborales en el sector público. Pero si bien hay diferencias importantes, lo cierto es que en materia de horarios de trabajo y en materia de recargos, esos son aplicables a todos los sectores,
de la actividad laboral. Ah, es muy importante esa aclaración. Sí, señor. Es bueno tenerla. Pues maestro, esto es solamente un punto de partida, el tema es amplio y nosotros con este espacio lo que hemos querido es justamente responder a esa realidad del pueblo colombiano, a esa realidad política y contribuir a que pues, pongamos en su justo lugar este hecho que marca el presente y va a marcar el futuro de la sociedad colombiana. Usted ha sido muy generoso al aceptar la invitación del canal Yubarta Televisión. Hombre, complacido y muchísimas gracias por invitarme. Y quedo pues abierto a que en posteriores oportunidades podamos conversar sobre otros temas, si claro es que sí. necesario. Esta es la primera vez de una sucesión que esperamos que sea muy fructífera y esperamos entonces tenerlo por acá, tocando por supuesto otros temas, incluso con otros actores de la sociedad para que entremos en esos análisis. A nuestros televidentes les agradecemos por habernos acompañado y les estamos invitando a continuar con la programación de nuestro canal Yubarta Televisión.